Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Minuto 91. Hoy estamos aquí en esta noche de lunes para tratar todo lo que nos dejó ese empate a cero del Granada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente a la Unión Deportiva Almería en un derbi andaluz que trajo polémica durante la semana por algunos temas con los desplazamientos de los aficionados visitantes, que ahora comentaremos, que también nos dejó polémica el propio partido, polémica arbitral, y que al final todo se saldó con unas tablas a cero y un punto para el equipo de Diego Martínez, que mantiene su segunda plaza, pero que se empieza a distanciar un poquito con el actual líder de segunda división, que es el Club Atlético Osasuna. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? No puedo ser, buenas noches Ángel, una pena, como dices, hay que quedarse con esa buena imagen, yo creo, del equipo en el sentido del punto de vista defensivo. Nos llevamos un punto que al menos sumamos, pero tenemos que seguir remando para mantenernos lo más alto de la clasificación que podamos. Un punto además que no estuvo en peligro casi en ningún momento, ¿no? Muy buenas, Andrés Porcel, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ángel? Exactamente, un punto que no corrió peligro en ningún momento, un partido gris, eso sí, por parte de ambos equipos. No vimos un fútbol espectacular ni por parte del Granada ni tampoco por parte del Almería. Ambos se sintieron relativamente cómodos con el guión, con el contexto del partido prácticamente durante los 90 minutos, y yo creo que puntuación valiosa para ambas escuadras. Quizá por eso también tampoco se vio demasiada ambición ofensiva. El encuentro de ayer se puede resumir, ¿no?, en esa máxima igualdad y sobre todo en ese respeto que se mostraron dos equipos que aunque en la tabla están en posiciones un poco desiguales, pero que demostraron respeto porque saben perfectamente los puntos fuertes del otro y que, en fin, que les podía causar mucho peligro. Sí, el Almería es un equipo que además es muy fuerte en su casa. De los últimos 12 partidos en su feudo solamente había perdido uno, ahora ya es de los últimos 13 en este caso, con lo cual un rival que es muy fuerte como local, y el Granada un equipo que como visitante estaba teniendo muy buenos números, pero que no consiguió la victoria, aunque como bien señaláis, mostró una buena imagen, el equipo se mostró solvente, mucha igualdad desde el punto de vista defensivo especialmente, aunque también hay que decir que hubo un par de jugadas en la primera parte que ahora comentaremos que pudieron haber cambiado, yo creo, el signo del partido. Sí, porque bueno, con esas jugadas, ¿no?, es que prácticamente lo que pasó en el partido se puede quedar ahí, porque fue quizá lo más destacado, por lo menos de lo que más se ha hablado ya a por partido, ¿no?, que, en fin, un poco de polémica arbitral y, en fin, Vicandi Garrido, que por lo visto, según para mucha gente, no tuvo su día. No, un suspenso total por parte del árbitro. Dejó quizá demasiada contundencia, jugar con demasiada contundencia a la defensa del Almería, a Sabel y Chobona, y también a Etequiel, el centrocampista más de corte defensivo, lo que claramente perjudicó en varias jugadas al Granada. Pero sí que es verdad que en general tampoco, sí que podía haber cambiado el resultado, sobre todo también si no se señala fuera de juego, creo, en una internada de Ojeda en la primera parte, que le dejaba prácticamente solo ante el portero rival, ante René, pero por lo demás tampoco se vio una ambición, una disposición sobre el campo como para premiar a un equipo sobre el otro a nivel de resultado. Por lo tanto, sí que es verdad que el empate fue bastante justo, y ambos más o menos, teniendo en cuenta su estilo de juego, al final intentaron acomodarse sobre el terreno de juego y no buscaron en exceso, quizás sí en los últimos minutos el Almería, como comentaremos más adelante, pero no buscaron en exceso romper los esquemas del rival. Esa jugada que comentaba Andrés es una de las polémicas, que bueno, no sé si queréis comentarla, qué os pareció, pero bueno, podemos decir que era un contraataque, ¿no?, que llevaron muy bien Dani Ojeda y Álvaro Vadillo, y que al final, pues bueno, los jugadores del Granada parecía que podían tener una buena ocasión para adelantarse y abrir la lata en el marcador, pero que el árbitro, pues, o el linier, decidió señalar un fuera de juego que luego, también es fácil a toro pasado, se demostró que no era. Es verdad, es una jugada muy justa, parece que no es fuera de juego en ese pase que Ojeda se queda solo delante del portero. Además iba acompañado de Rodri, con lo cual eran 2 contra 1 contra el portero, que era una ocasión evidentemente manifiesta de gol. Yo creo que, como bien dice Andrés, igualmente el resultado es justo, porque ninguno de los dos equipos hizo méritos como para merecer algo más, para merecer el gol, y precisamente el hecho de que no se abriera la lata fue lo que hizo que el partido pues se abroncara quizá un poco y que ninguno de los dos se sintiera cómodo. De todas formas, para mí esa jugada no fue tan polémica como la otra que comentaba, que era esa jugada en la que a Rodri le agarran, casi le hacen un placaje. Incluso podríamos hablar de que el jugador de la Almería debió ser expulsado, a lo mejor en esa
acción, puesto que se quedaba solo delante del portero. Quizá esa acción sí me parece más polémica con respecto al análisis en global del partido, pero bueno, no hay que excusarse en el árbitro, y yo creo que lo que le faltó al Granada, y Diego Martínez insistió mucho en rueda de prensa, fue último pase. Creo que nos precipitamos demasiado, especialmente en la primera parte, buscando balones en largo, que es verdad que la Almería dejaba mucho espacio atrás a la espalda y podíamos pillarle, pero si hubiéramos tenido más pausa y mejor último pase, otro gallo habría cantado. Balones en largo además para Rodri, que en esa jugada pudo ser determinante si el árbitro la interpreta correctamente. Y una vez más creo que tenemos que darle, que asignarle una buena nota al futbolista soriano, al ex delantero de la Cultural Leonesa, ahora en el Granada Club de Fútbol, porque supo leer bastante bien el juego entre los defensas, entre dos defensas muy sólidos como son Ogbonna y Sabelic en el Almería, que también realizaron una buena actuación, aunque a veces sobrepasándose un poco también con la permisividad del árbitro, pero volvió a destacar Rodri. Quizás fue la primera parte el futbolista que más activo, con esos balones largos que comentaba David, que iban un poco buscando es el destino del delantero, del 9 granadinista, aunque sí que faltó exactamente mayor precisión por parte de los futbolistas llamados a poner la imaginación en el Granada Club de Fútbol, principalmente Vico, también Vadillo, también Ojeda, que intentaron de nuevo, como en encuentros anteriores, buscar ese dinamismo, ese cambio de posición. Vimos, por ejemplo, mucho a Vadillo por dentro, en la primera parte, más por el carril del 10, pero faltó ese punto de electricidad, ese punto de verticalidad y de acertar en los metros finales. Sí, al final lo que más destacó, ¿no?, del partido de ayer fueron las defensas. En el Almería quizá en la segunda parte empezó a brillar más un poco en ataque, pero lo mismo, una buena defensa del Granada en este caso, pues supo, en fin, negar un poco esas ocasiones de gol que intentaba propiciar el Almería. Sí, además defendieron muy bien ambos equipos el balón parado, que era un aspecto que los dos entrenadores destacaron y que es muy importante porque a veces este tipo de partidos que tienen tanta igualdad se terminan rompiendo en una acción, pues eso, a balón parado, ya sea un córner, una falta o cualquier circunstancia de este tipo. Y coincido con Andrés en que lo que le faltó al Granada fue en esos últimos metros, porque por ejemplo Montoro hizo un partido muy inteligente, manejando muy bien los tiempos. Es verdad que alguna vez se precipitó, como todos en el Granada ayer, pero coincido bastante con él en que esa falta de magia de Vadillo por dentro y esa indefinición un poco de Vico, quizá le faltó frescura porque trabajó mucho en defensa, pues fue lo que propició que el Granada no estuviera fresco arriba y diese ese último pase que generase una ocasión algo más clara. Un Montoro que de hecho fue sustituido luego en la segunda mitad por unas molestias físicas, y que bueno, que unas molestias que actualmente le hacen ser duda para el próximo partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pero que bueno, eso lo hablaremos enseguida, en un rato. Efectivamente, ¿no?, vimos como en ataque ambos equipos, sobre todo el Granada, intentaban precipitarse. Y bueno, y quizá puede ser por ese miedo a encajar, ¿no? Parecía que todos los jugadores estaban un poco más preocupados de no fallar que de poder apostar y hacer una jugada que resultara ser peligrosa. Totalmente. De hecho, ambos se jugaban mucho, lo sabían desde antes del encuentro. El Granada seguir un poco la estela del Osasuna, que es el equipo con más potencial ahora mismo en la Liga 1-2-3, lo demuestra que es líder y además con mucha solidez. Y el Almería meterse de lleno, de nuevo, en esa lucha, o aproximarse bastante a la lucha por la fase de ascenso a Primera División. Ángel, mencionabas a Montoro. Es verdad que esas molestias se van notando con el paso de los minutos, porque Montoro empieza muy bien, muy sólido como siempre en su labor de creación en ese eje del centro del campo, pero empieza a perder el Granada cierta capacidad para controlar el partido, precisamente, bueno, una vez se va Montoro obviamente, y precisamente conforme vemos que Montoro pierde cierto rendimiento físico con el paso de los minutos. Es un futbolista que, además de aportar mucho también en la cobertura defensiva, es capaz de leer el ritmo de los encuentros como nadie, de saber si el Granada necesita más salir al contraataque, tener la pelota. Eso lo hace mejor que ningún otro jugador sobre el campo, y se notó que no estaba en las mejores condiciones físicas. Coincido con Andrés, comentábamos que el factor físico iba a ser una de las claves para este partido contra el Almería, un equipo que defiende de forma muy agresiva, que presiona, y es verdad que ese bajón físico de Montoro, también propiciado yo creo por un golpe que recibe, si no me equivoco, en la primera parte, que digamos que le deja tocado un poco para la segunda, pues a partir de ahí es verdad que el Granada pegó un bajón, sobre todo con ese un poco de descontrol en el centro del campo, porque para mí el Almería sí que fue algo mejor, especialmente en esos últimos minutos en los que se echó arriba y pudo generar una ocasión. Lo que sí me preocupó es que en esos momentos en los que el Almería estaba atacando tanto, no veía al Granada con la posibilidad de generar un contraataque, no tanto como en otros partidos que sí que el Granada se refugiaba bien atrás, pero veías que
había opción de contragolpear, y aunque Puertas entró antes en el partido y me pareció muy inteligente, no vi al Granada con tanta chispa o con tanto peligro a la contra como en otras ocasiones. No sé vosotros si lo visteis así. Sí, es verdad que demasiada posesión quizá, pero una posesión muy poco útil en lo que a producción ofensiva se refiere. Quizá también un poco por la interpretación del fútbol que hace el rival. La Unión Deportiva Almería, el equipo de Fran Fernández, es un conjunto que se siente cómodo al contraataque, que no necesita de posesiones ni de un fútbol extremadamente asociativo y de mantener la pelota para generar peligro. Todo lo contrario. De hecho, vimos muy poco en producción en el centro del campo, en producción con la pelota, por ejemplo, de la Hoz, que es el jugador de la medular almeriense, que está un poco llamado a ejercer ese rol y que se vio un poco tapado por el control de la bola, especialmente en la primera parte del Granada Club de Fútbol. El Almería es más de buscar las bandas, ayer a través de Corpas y de Narváez, Corpas en la derecha, Narváez en la izquierda, aunque tampoco encontró esa profundidad, en parte también, seguramente lo vamos a mencionar con un poquito más de detalle, en parte también a un nuevo partidazo de Castellano en el lateral izquierdo, muy atento sobre todo, interceptando cualquier posibilidad de filtrar balones entre líneas por parte del equipo rival. De hecho, ese momento de brillantez ofensiva de la Almería que estáis comentando, también se favoreció por la entrada al campo de Luis Rioja, ¿no? Un jugador de banda, efectivamente, que bueno, parece que empezó a desencadenar un poco, a desatascar el juego ofensivo de la Almería en la segunda parte, y ahí fue el momento donde más sufrió el Granada. Absolutamente, Ángel, ese es el nombre y el momento del partido en el que la Almería realmente fue mucho más peligroso, insistiendo por banda, y también con lo que señalaba Andrés, hay que ser justo porque hizo un muy buen partido Adri Castellano, tapando a Corpas, que era uno de los peligros que destacábamos la semana pasada. Es verdad que hizo alguna jugada de mérito porque es un jugador que tiene muchísima calidad, pero es verdad que fue muy importante el trabajo de Castellano, porque quizá para mí es Corpas uno de los jugadores más peligrosos que tiene la Unión Deportiva Almería, y el hecho de que estuviera tan desaparecido, pues evidentemente es mérito de su trabajo, de Adri Castellano, que seguramente será titular en el siguiente partido, puesto que tenemos la baja de Víctor Díaz, y si Kini se recupera no creo que pueda ocupar esa posición, sino su posición natural en el lateral derecho, pero bueno, ahora supongo que lo analizaremos con más profundidad. Un Corpas, además, perdón Ángel, al que se le ven las intenciones desde prácticamente el primer instante, cuando intenta filtrar ese balón a Demirovic, al delantero bosnio formado en la cantera del RB Leipzig alemán. Pero un futbolista además al que le falló, que ayer no tuvo la presencia ofensiva que se espera de él, porque desde el primer instante la estrategia almeriense pasa un poco por ahí, ¿no? Por buscar esa referencia en ataque, que no tuvo puntería en el partido contra el Granada. Rioja y Corpas, dos jugadores además que vienen, creo, de segunda división B, del Marbella, y que denotan esa estrategia a nivel de directiva de Almería de apostar por jugadores que vienen de categorías inferiores, pero apretando muy fuerte, los puedes conseguir además seguramente a mejor precio y te ayudan a construir un equipo muy competitivo. Eso se comentaba del Almería, y lo comentamos creo también la semana pasada, que el Almería, después de la temporada pasada, que en fin se salvó un poco por los pelos del descenso a Segunda B, pues para esta campaña ha realizado una planificación de plantilla basada sobre todo en jugadores con buena proyección y con buena pinta, pero sobre todo de equipos de Segunda B, tanto filiales de equipos de primera como de los equipos que más han destacado en Segunda B. Y bueno, pues eso parece que en esta campaña le ha salido totalmente bien, ha sido un gran éxito de la organización del club, y bueno, pues el Almería pues se sitúa ahí en la zona alta de la tabla. Sí, yo creo que bueno, es una apuesta arriesgada y hay que tener valentía, y sobre todo hay que tener una buena red de ojeadores para seleccionar a los jugadores adecuados. Es verdad lo que dice Andrés, de que a nivel económico, pues es verdad que te permite tener algo más de espacio, porque los jugadores a priori pues no exigen tanto en ese sentido, pero es verdad que es difícil encontrar a los jugadores clave para hacer el proyecto, y como bien señalas, desde luego que es una apuesta que le está saliendo muy bien a la Almería, puesto que es verdad que a principio de temporada se hablaba de que el objetivo era lograr la salvación, pero yo creo que evidentemente la Almería lo que debe aspirar es a luchar por el playoff, porque está a 4 puntos si no me equivoco, y el descenso desde luego le queda muy lejos, así que felicitamos a la Almería por su proyecto, y es un proyecto interesante y del que seguro se pueden aprender muchas cosas. Además, otra cuestión importante es que una categoría como la de este año, en la que tienes gigantes en lo histórico y en lo económico, como son equipos que tienen mucho potencial, el Osasuna, el propio Granada, el Deportivo, el Málaga, si no tienes la misma capacidad, el mismo tejido financiero que esos rivales, debes buscar alternativas a nivel estratégico a la hora de fichar, y el Almería ha sabido encontrar muy bien ese camino, como bien comenta David, seguramente apoyándose en una muy buena red de ojeadores, que eso es fundamental para crecer desde categorías inferiores
inferiores a la primera división para construir proyectos que te ayuden a alcanzar la máxima élite. Otro aspecto que fue quizá de lo más destacado del partido y que ha recibido elogios tanto de la parte de Granada como de la parte almeriense fue ese desplazamiento masivo de 1000 aficionados granadinistas al Estadio de los Juegos del Mediterráneo para apoyar al Granada en ese empate a 0 frente al Almería. Unos aficionados granadinistas que tuvieron problemas incluso hasta en el momento de empezar a entrar al partido. Sí, bueno, yo me quedaría con esa buena noticia, ¿no? De que la afición está respondiendo muy bien al equipo. Diego Martínez insiste siempre pre-partido y post-partido, quiero decir, disculpad. Y desde luego que una afición se está volcando con el equipo, está ayudando a que yo creo que consigan esos buenos resultados, a eso que hablábamos antes de que el Granada se está convirtiendo en un visitante excepcional. Luego daremos los datos, pero de los equipos de Europa solamente le superan 11 equipos como visitantes de las grandes ligas, estamos hablando de Inglaterra, de Italia, de la Premier League, y yo creo que eso se consigue pues enganchando a la gente con un buen proyecto, que es lo que estamos consiguiendo. Ya tuvimos 2 buenas salidas a Córdoba, a Majadahonda, y yo creo que es importante que se apoye al equipo. Además también creo que fue la mejor entrada en los Juegos del Mediterráneo, con lo cual también hay que felicitar a esa afición almeriense que apoyó a su equipo en una fiesta del fútbol andaluz, como ya anunciaba Diego Martínez en la rueda de prensa anterior al partido. Y sobre todo celebrar ese buen trato que tuvieron las dos aficiones, que no hubo ningún tipo de problema como parecía que algunos creían que podría haber a inicio de semana. Y bueno, sobre todo eso, la deportividad de ambos equipos, que cuando en el fútbol pasan cosas como estas positivas, a veces nos fijamos siempre en las negativas, en los desastres, pero yo creo que también cuando pasan triunfos, porque para nosotros yo creo que esto es un triunfo, pues también hay que decirlo. Claro que sí, además es muy bonito poder hacer desplazamientos de ese tipo a capitales de provincias vecinas. También es bonito, por supuesto, que cuando la Almería juega en Los Cármenes venga la gente de Almería y disfrute del partido con absoluta normalidad, como ocurrió ayer en el Estadio Juegos del Mediterráneo. No había motivo para pensar previamente que tenían que producirse incidentes. Afortunadamente no los hubo, pero sí que es verdad que se generó un poco esa atmósfera de que en cierta forma el desplazamiento del Granada podría acarrear problemas. Y finalmente no fue así. La afición de la Almería también hizo muy buen papel, sobre todo en los minutos finales, cuando su equipo se vuelca un poco sobre la portería de Ruiz Silva, pero la gran protagonista sin duda fue la rojiblanca horizontal, en este caso la afición granadinista, por el desplazamiento y por cómo se volcaron en animar a los de Diego Martínez, incluso cuando ya había finalizado el partido. De hecho, el día ya comenzó un poco movido, ¿no? Puesto que cuando la afición del Granada ya estaba situada allí en las puertas del estadio para recibir al autobús del conjunto de Diego Martínez, pues por lo visto la gente de seguridad de la Almería pues decidió que el autobús entrara por otro sector, y entonces claro, pues los 1000 aficionados que había por allí pues se quedaron sin ver el recibimiento. Y luego también por lo visto se ha comentado por redes sociales que muchos aficionados que no tenían su entrada en el sector visitante del estadio se les obligaba a pasar dentro y a ocupar su asiento en otra zona sin ningún símbolo representativo del Granada. En fin, esto parecía que había quedado saldado o solucionado durante la semana, pero por lo visto no. Sí, bueno, el problema del autobús realmente no fue tan grave, porque Diego Martínez dijo después de la rueda de prensa que desde el autobús se escuchaban los ánimos de los aficionados del Granada, que es verdad, desgraciadamente no pudieron ver ese autobús como ellos tenían previsto, puesto que tuvieron que cambiar la ruta de alguna manera, pero Diego Martínez dijo que los ánimos de la afición se escuchaban desde dentro del autobús, y desde luego que fue muy importante. Con respecto a los de las entradas, bueno, son cosas que ocurren, desde luego no es lo que nos gusta, pero hay que quedarse, como bien señaláis ambos, con ese buen ambiente, ese buen rollo que hubo entre las aficiones. Y al final es que yo creo que el fútbol es y debe ser una fiesta, debe ser para disfrutar, y como bien dice Andrés, que cuando vengan los aficionados de la Almería o de los de cualquier afición sean tan bien recibidos como nosotros cuando vayamos a otros campos, que eso es lo que debe ser, yo creo. A veces da la sensación de que los propios organizadores de los dispositivos de seguridad o los accesos a los estadios son los que provocan más los incidentes y la posibilidad de que haya encontronazos que los aficionados en sí. La normalidad absoluta se alcanzará en el fútbol cuando en cualquier estadio puedas acceder con la bufanda del rival y sentarte donde te apetezca o donde hayas comprado tu entrada sin ningún tipo de problema. A mí me parece que se debe avanzar hacia eso, se deben tomar medidas para que el fútbol sea una fiesta también de deportividad, que haya rivalidad. La rivalidad regional es bonita, es interesante que dos equipos, bueno, vecinos, pues tengan cierto pique, pero estrictamente deportivo, que no pase de ahí.
Volvemos al fútbol, vamos a analizar esa lista de resultados que nos ha dejado esta jornada número 30 ya va quedando bastante poco de competición, entramos ya prácticamente, podríamos decir, en el último cuarto de competición. Y bueno, una jornada que nos ha dejado muy buenos partidos, con unos resultados muy interesantes. Por ejemplo, en el día del sábado, el Albacete le ganaba 1-0 al Extremadura, en el Carranza Cádiz 1, Lugo 1, Alcorcón 1, Tenerife 1 y Zaragoza 1, Elche 0. Ya en la jornada del domingo, Oviedo 2, Nástic de Tarragona 0, Córdoba 1, Sporting 2, peligra ya muchísimo el Córdoba, Almería 0, Granada 0, Osasuna 3, Rayo Majadahonda 0, Las Palmas 1, Mallorca 2, remontó el equipo balear y bueno, pues actualmente se está jugando el Numancia-Málaga, que es el único partido que queda por terminar la jornada, y el equipo que descansó en esta jornada número 30 fue el Deportivo de La Coruña, que le habría tocado enfrentarse al Reus y por lo tanto suma otros 3 puntos más, que la verdad, viendo en el día de ayer que algunos rivales de arriba como Las Palmas o incluso el propio Granada pinchaban, pues ha salido muy beneficiado. Sí, bueno, hablamos casi todas las semanas de esa pena que nos da de que el Reus no esté en la competición. 3 puntos que suma el Deportivo y que son muy importantes para mantenerse en esa posición alta de la Liga. Hay muchas cosas que destacar en esta jornada. Yo creo, por ejemplo, esa victoria del Albacete muy trabajada contra una Extremadura, que parece que es un equipo que está, vamos, de hecho está en los puestos de abajo, y que parece que puede ser fácil de vencer, pero en absoluto. De hecho, el Albacete necesitó de un golpe de suerte en el último minuto con un balón que rebota en la barrera y termina entrando. Esa remontada que hablabas de Las Palmas, porque para mí era uno de los partidos, perdón, una remontada del Mallorca contra Las Palmas, para mí era uno de los partidos destacados de la jornada, y un Mallorca que se lleva unos 3 puntos muy valiosos y que para mí es uno de los candidatos también a subir. Yo de hecho me quedo con el partido del Mallorca como destacado de esta jornada porque es el nuevo invitado a la fase de ascenso a Primera División y también porque vuelve a marcar Budimir. Tienen un delantero que al final está obteniendo resultados, ese futbolista croata cedido por el Crotone italiano y que es tan importante para un conjunto de Segunda División metido en esa pelea por la fase encontrar un punta o un goleador que empiece a ver portería, que tenga puntería. Vuelve a anotar Budimir y vuelve a asistir Pervis Estupiñán, un ex granadinista de la última etapa en primera del Granada antes de ese descenso. Y bueno, el futbolista sudamericano, que en principio es lateral, pero que estamos viendo cómo lleva ya por lo menos 3 o 4 semanas consecutivas acudiendo al ataque y sobre todo apoyando muchísimo el ataque del Mallorca y lo que es más importante, generando ocasiones y generando goles. Sí, desde luego que es muy llamativo, ¿no? Esa presencia ofensiva que está teniendo Pervis Estupiñán, quizá desde el punto de vista defensivo pues no sea tan valioso, y ahora es a lo mejor cuando nos acordamos de que podría estar en nuestro equipo debido a la bajada de Martínez, ¿no? Pero bueno, es un jugador muy interesante. También destacar, que hablaba Andrés antes un poco, lo comentaba, esa victoria muy contundente de Osasuna ante el Rayo Majadahonda, un Osasuna que hablamos casi toda la semana que en su estadio se está convirtiendo en un auténtico bastión, o sea, es un equipo muy difícil de batir en su casa, un líder muy sólido de esta segunda división española y con un Brandon que anotó un gol al final bellísimo, arrastrando la pelota, marchándose del portero, también un Juan Villar excepcional, es decir, un Osasuna que de verdad está a un nivel muy alto y que veremos a ver si no termina siendo el que suba de manera directa como líder de la segunda división. Osasuna empieza a estar ya a otro nivel. De hecho, el Granada quizá debe preocuparse más por lo que pueda venir por detrás, ¿no? En consolidar esa segunda posición. Esperemos que lo pueda conseguir. No porque Osasuna esté muy lejos, sino porque da una sensación de consistencia y de conseguir siempre los resultados, de sacar todos los partidos además en casa, en un estadio donde es casi imposible rascarle aunque sea un punto al Club Atlético Osasuna, y con otro futbolista de cifras, que es precisamente lo que hablamos prácticamente todas las semanas que le está fallando al Granada, Villar en este caso, máximo goleador de Osasuna, que prácticamente ve puerta todas las semanas. Vamos a hacer un pequeño parón para la publicidad, pero enseguida estamos aquí de nuevo en minuto 91 para seguir hablando de ese empate a 0 entre Almería y Granada y bueno, para ver cómo está la clasificación de esta Liga 1-2-3 y la próxima jornada, que nos va a dejar unos auténticos partidazos. No se lo pierdan. Ya estamos aquí de vuelta y bueno, recordamos para los que se acaben de incorporar que el Granada de Diego Martínez puntuó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos por 0-0 ante la Unión Deportiva Almería, un estadio, o una ciudad mejor dicho, en la que el Granada no conseguía sacar ni un solo punto desde hace 20 años, así que bueno, se rompió el maleficio.
Exactamente, un muy buen local el Almería, además también, buen visitante el Granada, pero un Granada que es verdad que se le resistía al estadio, los partidos contra el Almería, de hecho, en los últimos años incluso alguna goleada se llevó con exhibiciones descomunales de Soriano en un partido hace ya un tiempo, y bueno, por lo menos esta vez la imagen fue obviamente mucho mejor y el resultado seguramente positivo para ambas escuadras. Sí, bueno, lo hemos comentado en la primera parte del programa, que bueno, igual nos sabe a poco ese empate porque el Granada aspiraba a llevarse los 3 puntos para mantener esa segunda plaza o incluso buscar las cosquillas a Osasuna, pero bueno, tenemos que quedarnos con lo positivo, que es que hemos sumado un punto, que no hemos encajado ningún gol, que eso está bien, que mantenemos esa puerta a cero y a seguir trabajando para esta semana conseguir o intentar conseguir batir a Las Palmas. Y nosotros, antes de hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, continuamos hablando de lo que ha sido esta jornada número 30, que nos ha dejado unos auténticos golazos, ¿no? Sí, sin duda. Hablábamos también antes entre nosotros del gol de Vallejo con el Cádiz, por ejemplo. Un auténtico golazo, aunque no le sirvió al Cádiz para llevarse la victoria porque empatan contra el Lugo. Pero un Vallejo que sigue ofreciendo muy buenos resultados al equipo de Cervera y que continúa muy acertado, con bastante, además, dinamismo, aportando mucho dinamismo al ataque del Cádiz. También destacar, por ejemplo, el tanto de Joselu contra el Nasti de Tarragona para darle la victoria por 2-0 contra el equipo catalán. Un Oviedo que, como siempre digo, casi siempre anota gol, y en este caso fue por parte de un ex granadista como Joselu, pero creo que el gol de la jornada no es este, ¿verdad, Ángel? Sí, bueno, lo comentábamos y bueno, la verdad es que yo creo que estamos todos entre dos, ¿no? En ese que habéis comentado de Manu Vallejo, del Cádiz, y también, por supuesto, en el que hemos comentado antes por encima, de Rafa Mir, de Las Palmas, aunque al final no le sirvió de nada al conjunto de Pepe Mel, puesto que perdió, acabó derrotado por un goleador, pero entre esos 2 goles estamos, ¿no? Sí, además un Rafa Mir con el que nos vamos a ver las caras en la próxima jornada, que tendremos que estar muy atentos, sobre todo si sigue en este estado de inspiración, ¿no? En el que casi todo lo que toca lo convierte en gol y además de una muy bella factura, desde luego. Un equipo, el canario en Las Palmas, que desde la llegada de Pepe Mel, para mí, yo creo que ha cambiado, aunque es verdad que en este último partido no se pudo llevar ningún punto, pero desde luego creo que hay que tenerlo bastante en cuenta y creo que se puede enganchar a esa lucha por el playoff, aunque ahora mismo está un poco lejos. Sí, Las Palmas parece, como comentábamos en otra semana, que se ha despertado de su letargo, ¿no? Había estado gran parte de la primera vuelta y el inicio de la segunda un poco desaparecido, pero ya parece que vuelve a ser un fuerte candidato para pelear, por lo menos por el playoff. Sin duda, además tiene un super equipo, es una de las plantillas probablemente más completas de toda la categoría. Lo que no ha encontrado hasta ahora con Herrera previamente ha sido resultados, no ha conseguido esa regularidad que te permite estar arriba, al menos en fase de ascenso, y aún están a tiempo, queda mucha segunda división por delante y tienen un entrenador que probablemente se ajuste de forma extraordinaria a lo que ha sido históricamente la filosofía de la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo asociativo que le gusta llevar la iniciativa con la pelota, que quiere ejercer ese dominio al menos de la posesión y buscar la creatividad, un fútbol más artístico. Eso lo representó muy bien en su día Mel en el Betis y ahora seguramente va a intentar desarrollarlo, además manteniendo un poco lo que es la historia de la propia Unión Deportiva Las Palmas con ese estilo de juego. ¿Qué os ha parecido, aunque todavía es muy pronto para decirlo, pero qué os está pareciendo Las Palmas de Pepe Mel? ¿Le veis algún cambio con respecto al de Manolo Jiménez al principio o el de Paco Herrera? Sí, yo como comentaba Andrés, creo que Las Palmas con Pepe Mel recupera esa esencia de ese estilo, como bien señalaba Andrés, que le gusta tener la pelota, tener la posesión, jugar con esa imaginación por dentro. Además es que tiene jugadores muy válidos para hacerlo, como Ruiz de Galarreta, por ejemplo, que es un jugador de la cantera del Barcelona, que tiene muy buen pase, que se infiltra muy bien entre líneas. Un equipo que además combina muy bien esa juventud con la veteranía de jugadores como Rubén Castro, que es un ariete de los mejor de la categoría, que lleva, si no me equivoco, 11 goles. Es decir, es un equipo que ofensivamente tiene un potencial interesante, aunque yo creo que su debilidad está atrás, pero para lo que puede proponer Pepe Mel, que es tener el balón, controlar la posesión, yo creo que puede ser bastante interesante y sí que he notado un cambio, sobre todo en la actitud y en que se han convencido de que de verdad pueden, yo creo, luchar por ese playoff. De hecho, en el partido contra el Granada, una de las claves probablemente sea esa posibilidad que tenga el equipo rojiblanco de buscar la espalda de la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas.
un conjunto que probablemente intente adelantar las líneas, presionar, acercar muchas unidades a la portería de Rui Silva, y el Granada que se siente cómodo habitualmente contra equipos que intentan llevar la iniciativa con la bola, buscar los espacios y la velocidad. Eso va a ser seguramente fundamental en el encuentro. Sí, yo también destacaría quizá, bueno, coincido con Andrés en esa búsqueda de la espalda. Yo creo que la clave para ganar en Las Palmas es entrar por dentro, porque creo que sus centrales no son tan fuertes como los de otros. Ahí también es un gran central, pero creo que no hay tanta coordinación. Además acaba de llegar Pepe Mel y todavía falta, y aprovechar el balón parado, del cual se aprovechó el Mallorca en este último partido, puesto que el gol que anotó en el último minuto fue a balón parado, y también porque nosotros en la primera vuelta, en la que no conseguimos ganar allí en Las Palmas, solo pudimos rascar un empate a 2, uno de los goles lo conseguimos en un córner en el cual Ramos remató. Yo creo que ese balón parado todavía lo tiene que trabajar Las Palmas y nosotros le podemos sacar partido. Recordamos, insisto, que nosotros no conseguimos ganarle a Las Palmas en la primera vuelta, un equipo distinto a lo que hay ahora, pero que yo creo que nos va a poner las cosas muy complicadas, especialmente en esa faceta, yo creo, ofensiva suya, es decir, porque es un equipo que ataca muy bien. De hecho, en ese partido que comentáis que acabó con empate a 2, el conjunto rojiblanco siempre fue a remolque, o sea, siempre conseguía adelantarse la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cuál creéis que es el mayor peligro de Las Palmas? ¿El principal jugador que Diego Martínez tenga que tener cuidado esta semana y decir, ojo, nos centramos en este porque este es peligroso? Si Rubén Castro tiene el día, sin duda es un futbolista que te acierta en cualquier llegada, que maneja desde siempre, desde hace años, una cantidad de goles muy importante, y es el jugador a vigilar. Coincido con Andrés, hablamos de Rubén Castro, pero no hay que despejar las vigilancias tampoco de, por ejemplo, Momo, que aunque es un jugador veterano, yo creo que tiene una facilidad para hacer daño a las defensas increíble. Fidel, que también es un jugador que tiene muy buen disparo desde fuera del área, que habrá que estar atento. Es decir, Las Palmas es que es un equipo muy completo y que tiene muchos recursos a la hora de conseguir los goles, bien sea por centros desde banda, entrando por dentro. Es decir, es un equipo que yo veo que tiene muchos recursos. Hablábamos también de Ruiz de Galarreta, que maneja muy bien. Es decir, es un equipo que ofensivamente creo que de lo que nos hemos enfrentado es el que más recursos distintos tiene en la faceta ofensiva. Sin embargo, en esa debilidad defensiva donde nosotros tenemos que incidir, especialmente, insisto, en el balón parado y, como bien señalaba Andrés, buscar la espalda y entrar por dentro con esos centrales que yo creo que todavía les falta un poco de coordinación. Un Ruiz de Galarreta, además, que aparte de sumar esa calidad al centro del campo, también ya acumula experiencia en la categoría, porque ha pasado por el Club Deportivo Numancia y por el Real Zaragoza. Conoce bien la Liga 1-2-3 y cómo se compite en esta liga, sobre todo ya en los tramos finales de temporada, donde aumenta la presión para todos los equipos, especialmente para aquellos llamados a luchar por los objetivos más importantes en la parte superior de la clasificación. Precisamente para conocer nosotros, en este caso, mejor la Liga 1-2-3, vamos a repasar cómo está la tabla clasificatoria y para ver sobre todo en qué posición se encuentran Granada y Las Palmas, que por lo que vemos es una posición bastante alejada. En la cabeza, como actual líder, tenemos a los Osasuna con 60 puntos y en segundo lugar, cerrando esa zona de ascenso directo, está el Granada con 57. Ya en la zona de promoción para el playoff, el Albacete con 53, el Deportivo de La Coruña con 52, Málaga con 40 y Mallorca con 48. Ya fuera de esa zona, aunque empatados a puntos con el último clasificado, estaría el Cádiz con 48 y ya un poco más abajo Oviedo con 47, Almería con 44, Alcorcón 43, Sporting de Gijón con 42, la Unión Deportiva Las Palmas en mitad de tabla con 41 y ya debajo, entre esos equipos que parece que no optan al playoff, el Elche con 36, Numancia con 35, Zaragoza 34, Tenerife 33, Rayo Majadahonda 33 y Lugo 32. Ya finalmente en esa última zona, la zona roja, la zona de peligro, el Extremadura con 27, el Nastic de Tarragona con 24 y el Córdoba, que la cierra con 22. Tres equipos que se empiezan a separar ya, ¿no?, de esa permanencia y que empiezan a oler un poco, aunque todavía queda mucho, a Segunda División B. Exactamente, y cada vez más complicado también para el Córdoba, un equipo del que yo sinceramente esperaba quizá que ahora con Navarro iba a ofrecer cierta respuesta a su situación, porque
Creo que no estaba haciendo partidos lamentables tampoco, se le vio cierta capacidad de jugar al fútbol y de poder reaccionar, pero que jornada sí jornada también se está encontrando con resultados muy adversos que cada vez le dificultan más esa supervivencia en segunda división. Destacaría el partido del Zaragoza, también le permite respirar en la tabla su victoria contra el Elche, creo recordar, jugaba contra el Elche, 1-0, y sobre todo destacaría ese gol, ese jugador que se reencuentra con el gol, que es además de allí, de la ciudad de Zaragoza, Linares, que consiguió un tanto muy importante en un día, antes hablábamos de las aficiones, en un día en el que la Romareda tenía un aspecto impresionante, o sea, absolutamente espectacular. De nuevo, la afición del Real Zaragoza, que seguramente sea una de las masas sociales más importantes del fútbol español. Una Romareda, como decía Andrés, que seguro ayudó mucho para lograr esa victoria en la que, como bien señala, Linares anotó un gol en los primeros minutos, si no recuerdo mal, el minuto 5, y que supo mantener bastante bien esa renta contra el Elche, un equipo que desde luego con Pacheta es muy agresivo, que propone mucho y que desde luego tiene mucho mérito, aunque sea como local, y es verdad con ese gran apoyo de la afición, el Zaragoza, reencontrarse con la victoria le hacía falta, y reforzar esa posición un poco, alejarse un poco de esos puestos de descenso. Hablaba también Andrés y hablabais del Córdoba, un equipo que se hunde en esas posiciones de abajo, y una lástima porque empezó ganándole el partido al Sporting de Gijón, un equipo que hemos comentado es un histórico y es muy difícil jugar contra ellos. Una lástima, digo, para el Córdoba como andaluz que soy, porque yo esperaba también, como Andrés, y lo comentábamos las semanas anteriores, que el Córdoba tenía argumentos futbolísticos para salvarse, pero parece que es que ni aun empezando bien los partidos, como fue en este caso, es capaz de llevarse ni siquiera un punto, con lo cual o mejora mucho el Córdoba o desgraciadamente parece que sí, será equipo de segunda división B. De hecho, esa situación, ¿no?, donde el Córdoba consigue adelantarse, sobre todo en su estadio, en el nuevo Arcángel, se ha repetido muchas veces a lo largo de esta temporada. Se repitió precisamente contra el Granada Club de Fútbol, pero lo que comentábamos en aquella semana, ¿no?, parece ser que la debilidad del Córdoba está atrás y en esa capacidad, o en este caso incapacidad, de poder mantener el resultado y sumar. Claro, se desconcentra totalmente, pierde ese eje competitivo que te permite o con el que debes jugar cuando te adelantas en el marcador, y eso aumenta la sensación también de drama, seguramente, obviamente dentro del vestuario, y la propia afición, que acaba desencantada cuando ve que su equipo empieza fuerte, se adelanta, motiva al Arcángel. Hay que recordar también, hoy estamos hablando especialmente de aficiones por lo destacadas que han sido en la jornada, la afición del Córdoba también es una afición que es capaz de llevar en volandas al Club Califa, pero que lógicamente decepción tras decepción se va apagando un poco esa llama, esa pasión, y cada vez más complicado. Este año muy grande debería ser el milagro, ya lo hemos visto con el Córdoba, pero debería ser enorme el milagro para que se mantenga en la Liga 1-2-3 la próxima temporada. Sí, coincido con Andrés, y una pena porque también es verdad que la afición del Córdoba es una afición muy importante y que ha sido una afición de primera, y el Córdoba un equipo de primera hace muy poco tiempo. Sorprende cómo los proyectos a veces cambian tanto, ¿no? Un equipo como el Córdoba, que es verdad que subió a primera división un poco sorprendentemente, pero que no mostraba un juego tan malo en primera división, aunque es verdad que no se tradujo en resultados, y ahora está luchando por no bajar a segunda división B y parece que le va a costar mucho trabajo. Bueno, veremos a ver qué ocurre a final de temporada, pero efectivamente yo creo que la clave, como bien señalabas tú, Ángel, es esa debilidad defensiva, y que si el Córdoba no es capaz de corregirla, pues va a tener muchos problemas. Vamos a ver también esa próxima jornada, la número 31, que estamos viendo que nos va a dejar unos auténticos partidazos, sobre todo derbis andaluces y también a nivel asturiano. La jornada, bueno, cuenta con la jornada de descanso para el Extremadura, que sumará 3 puntos y que no jugará. Y en la jornada del viernes 22 a las 9 de la noche, Deportivo de La Coruña Almería y Tenerife Osasuna. Ya en el sábado 23 a las 4 Elche Alcorcón y a las 6 Lugo Albacete. En la jornada del domingo 24, Rayo Majadahonda Numancia a las 12, Nàstic de Tarragona Málaga a las 4, Cádiz y Córdoba a las 6, Granada Las Palmas a las 8 y a las 9 menos cuarto, quizá el partido más destacado de la jornada, Sporting de Gijón o Oviedo, derbi asturiano. Y ya por último, cerrando la jornada, en el lunes 25 a las 9 de la noche, Mallorca Zaragoza. En fin, una jornada con muy buenos partidos y sobre todo con ese atractivo de ese derbi asturiano. Lo destacabas tú y lo tenía apuntado evidentemente porque sé que siempre me preguntas cuál es el partido más importante.
Yo me quedaría con ese Sporting Oviedo, desde luego, un Oviedo que viene muy fuerte y un Sporting que también consiguió esa victoria de la que hablábamos contra el Córdoba, con lo cual dos equipos que se encuentran en una buena dinámica, seguro que será un partido muy atractivo. Destacar también ese otro derbi andaluz del Cádiz contra el Zaragoza, un Cádiz que... Córdoba. Perdón, Cádiz contra el Córdoba, me he ido con el Zaragoza, que era el otro partido que quería destacar, porque jugó contra el Mallorca, que es un partido que tiene sabor a Primera División. Gracias, Ángel. Perdón. No, sí, es que Zaragoza pilla un poco más arriba en el mapa, entonces, para ubicar a la audiencia. Disculpen, ese derbi andaluz entre el Cádiz y el Córdoba, y el partido del Mallorca-Zaragoza, decía, me parece un partido muy interesante, con un Zaragoza que, bueno, se muestra irregular, pero desde luego que es un equipo que suena a Primera División, y un Mallorca que sí está en una línea de juego estupenda, en el cual podemos ver a Lago Junior, y que veremos a ver si termina clasificándose para el playoff, que es un equipo además que desde el punto de vista económico tiene mucho potencial. Yo espero que si el Granada saca su partido contra la Unión Deportiva Las Palmas se puedan producir pinchazos en los rivales inmediatamente, los rivales directos por ese ascenso. Además, incluso espero que pueda llegar el pinchazo de los Osasuna, porque tiene un partido que siempre es complicado, a pesar de que el Tenerife no está muy fuerte ni está luchando por ascender este año a Primera División, pero visitar las islas y a un equipo siempre histórico que está además necesitado de sacar puntos en casa puede complicarle un poco la situación a un Osasuna que parece imbatible, incombustible en su fútbol, en su idea, un Arrasate que apuesta por esa efectividad total del conjunto y que ha conseguido construir un bloque muy industrial y compitiendo al máximo nivel. Así que ojalá se produzcan esos pinchazos y obviamente el Granada saque los 3 puntos para seguir consolidando el ascenso directo del equipo. Sobre todo habrá que ver esa efectividad de los rojillos fuera de casa, porque lo que es en casa, lo comentábamos antes, en esta última victoria frente al Rayo Majadahonda por 3-0, fue el 11º partido consecutivo como local de los Osasuna, que acaba con victoria local. O sea, unos datos abrumadores. Efectivamente, y además es que una de las claves para subir a Primera División es ser un local muy solvente, y desde luego los Osasuna lo es. El Granada, por ejemplo, lo que ha mejorado con respecto al año pasado es que fuera de casa no conseguía resultados, este año sí. En casa seguimos en una buena dinámica, pero es verdad que con respecto a Osasuna no hay nada que decir. Otro partido que puede ser interesante para los intereses del Granada y en el cual puede haber un rival más o menos directo que pinches es el Lugo-Albacete, un Albacete que en las últimas jornadas no se muestra tan efectivo, como decíamos, esta última consiguió esa victoria de manera muy sufrida, y seguramente el Lugo le pondrá las cosas también muy complicadas, veremos a ver, aunque lo importante es que nosotros nos centremos en nuestro partido y sacamos los 3 puntos. Además también un Lugo que está rozando la zona de descenso, así que un Lugo que tiene que pelear y que aunque los rivales que actualmente ocupan esa zona roja no estén muy acertados, el Lugo tampoco puede empezar a fallar, porque en esta liga 1-2-3, de la salvación al abismo se pasa en nada. Fundamental, exactamente, que además el equipo se enchufe en el ancho carro y active un poco esa presión que pueda ejercer también su estadio para sacar los puntos. Y luego del partido destacado de ese gran derbi entre el Sporting y el Real Oviedo, llama la atención que es un derbi que se vive con enorme pasión, incluso cuando son los filiales los que se enfrentan. Creo que se ven en Segunda B, porque ambos están en Segunda División B, y cuando se cruzan hay bengalas, hay pasión en las calles para acceder al estadio. Es impresionante. Pues imaginaos cuando se produce el derbi entre los dos equipos principales, los dos equipos A, digamos. El espectáculo va a estar garantizado en las gradas. Veremos luego, a veces estos partidos se apagan un poco en lo futbolístico, tenemos muchas expectativas previas, pero en lo futbolístico puede un poco más ese miedo a que el rival no se adelante, a que nos estamos jugando mucho, ya no solo los puntos, sino que es ganarle al eterno rival, y a ver qué tipo de encuentro vemos. Sí, a veces pasa, como dice Andrés, que ese tipo de partidos que tienen tanta tensión, que generan tanta expectativa en el público, al final acaban siendo en lo futbolístico un poco más aburridos, pero yo creo que con la filosofía que tiene el Oviedo, que insisto es un equipo muy ofensivo con los jugadores que tiene, y también el Sporting, que es un equipo que tiene una delantera espectacular, yo creo que seguramente vemos un partido en el cual haya goles, eso espero, y con lo cual esa salsa del fútbol, que son los goles, hará pues que el espectáculo sea mucho más entretenido de lo que, como bien señala Andrés, puede ocurrir, que es que con esa tensión, digamos que los jugadores se agarroten un poco. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Centrándonos también en ese Granada Unión Deportiva Las Palmas, que tendrá lugar el próximo domingo a las 8 de la tarde en el nuevo Los Cármenes. Podríamos comentar que el Granada, a priori,
cuenta con 2 bajas, que podrían ser 3, ya veremos lo que nos va deparando la semana, pero cuenta con 2 bajas fundamentales en el equipo de Diego Martínez, como son las de Víctor Díaz en el lateral derecho y la de Fede San Emeterio en el centro del campo. 2 hombres que vieron la quinta amarilla en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente a la Almería, por lo que se pierden este partido. Y en fin, 2 bajas importantes. Importantísimas. Además, si no me equivoco, Montoro es duda, con lo cual ese centro del campo que hablamos que es tan importante en el Granada, pues está bajo tela de juicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Veremos a ver cómo lo soluciona Diego Martínez. La semana pasada yo decía que a lo mejor Aced podía ser titular en el Almería, no lo fue, aunque disputó unos minutos interesantes. Y desde luego que van a ser bajas muy destacadas. Si Víctor Díaz no puede ser de la partida, como es así, no sé si Kini puede ser ese lateral derecho, y veremos a ver cómo se soluciona esa baja de Fede San Emeterio, que para mí es un jugador muy importante. Kini no entró en la convocatoria de este partido frente a la Almería, pero ya en el día de hoy se le ha visto, por lo visto, entrenar con aparente normalidad. Así que bueno, si en principio, si no se resiente de esas molestias en esta semana, pues lo lógico a priori sería que ocupe ese lateral diestro, ya que el zurdo, como hemos comentado antes, se lo va a seguir quedando por ahora Castellano, puesto que está dando un nivel espectacular. Eso es. Esperemos que Kini llegue, porque Kini cuando tiene que sustituir a Víctor Díaz o incluso cuando tiene que jugar por la izquierda cumple, lo hace bastante bien, es un jugador solvente. Adri Castellano está destacando porque es que además, sobre todo a nivel defensivo, que es lo primero que le debes pedir a un lateral, tiene muchísima concentración, está muy metido en el partido. Igual no le vemos tanto en ataque o no es un lateral muy espectacular en ataque, pero tampoco lo necesita porque destaca en su labor principal, que es cerrar las bandas a los rivales, y eso lo hace bastante bien. Me preocupa bastante más, aunque Víctor Díaz es muy importante, pero me preocupa bastante más la baja de Fede San Emeterio, porque creo que es más difícil sustituir a un futbolista que hace un trabajo enorme en cada partido. Ayer de hecho fue fundamental, sobre todo cuando el Almería en los minutos finales, a través de Rioja sobre todo, y con De la Hoz más conectado en los metros finales ante la portería de Rui Silva, empieza a jugar mejor, a asociarse y a llegar con cierto peligro. Ahí está siempre Fede San Emeterio para sacar balones de todo tipo, para interceptar el juego del rival, bloquear completamente las posibilidades de acceso al área, y esa cobertura, ese trabajo que da Fede San Emeterio, especialmente en la recuperación de balón. Creo que hay muy pocos futbolistas en toda la categoría que consigan a ese nivel aportar tanto a una medular, a un centro del campo. Poniéndonos en la piel de Diego Martínez, ¿a quién podría jugar en su posición? Pues, puesto que el mes de febrero contamos que había muchas bajas en el centro del campo, pero ya por lo visto están prácticamente todas disponibles. De hecho, Aguirre ya fue convocado a Almería, que sí que había estado fuera de la convocatoria durante 2 semanas. Y en fin, ahora Diego Martínez tiene a Aced, Alberto, Aguirre, incluso José Antonio. Esos son los nombres que manejamos. Yo, aunque Nico Aguirre es verdad que puede ser una opción interesante, yo apostaría más, yo personalmente, no sé lo que hará Diego, pero a mí me gusta más o la opción de Aced o incluso la de Alberto Martín, que a mí es un jugador que personalmente me gusta bastante y creo que se parece más a esas características que tiene San Emeterio. Además, es muy importante esa baja, como señalaba Andrés, por lo que hablábamos de que Las Palmas es un equipo que le gusta tener el balón y seguramente se encuentre más cómodo, tenga más fácil tener el balón y jugar a lo que ellos quieren con esa baja de San Emeterio que si estuviera el jugador cántabro en el terreno de juego. Yo personalmente insisto, o bien Aced o bien Alberto Martín, en este orden para mí, yo creo que podrían ser los jugadores que sustituyan a San Emeterio. Y me preocupa también, insisto, esa posible baja de Montoro, que en el caso de que no esté ya sí que se complica un poco la papeleta para los de Diego. Sí, porque además destruye completamente el principal valor del Granada Club de Fútbol este año, probablemente, que es la medular, es el centro del campo. Es que la inteligencia del juego del Granada pasa porque tiene 2 centrocampistas absolutamente complementarios, uno fundamental para el otro, como son Montoro y San Emeterio. En caso de que pueda jugar Montoro, y la baja sea que esa es definitiva, San Emeterio, yo apostaría por Aced, porque además se está convirtiendo en un cambio habitual ya en cada partido, está cogiendo ese ritmo competitivo poco a poco, porque Diego Martínez apuesta por él normalmente siempre en la segunda mitad, y creo que puede ayudar a tapar un poco esa... Bueno, al final vas a echar de menos a tu jugador titular, pero creo que puede aportar bastante en esa también labor de recuperación y dejar un poco el espacio libre a la creación a Montoro. Se nos agota el tiempo, pero bueno, rápidamente, David, en un titular, ¿qué ha comentado la prensa en esta jornada, tanto la del Granada como la de la Almería? Bueno, pues a mí lo que me ha llamado la atención especialmente es que para la prensa de Almería fue un gran partido y desde el punto de vista del seguimiento de las aficiones así lo fue,
Para la prensa del Granada, todo lo contrario. Fue un partido en el que el Granada no encontró la frescura, en la que las defensas se impusieron a los ataques. Yo destacaría esto, y ambas hablan de ese valor de la afición. Además, si no me equivoco, el ministro de Cultura y Deporte asistió al partido, lo cual fue destacado por la prensa almeriense. Nada, simplemente destacar que dos conjuntos que pelean mucho, que están los dos intentando subir a Primera División y que fue un partido con mucha tensión, pero una fiesta del fútbol andaluz. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, David. Un placer, Ángel, como siempre. Y al otro lado, Andrés Porcel, por supuesto, gran, en fin, ya fichaje, ya titular, podríamos decir, de este minuto 99. Muchísimas gracias por estar esta noche también. Gracias a vosotros, encantado de acompañaros. Y nada, nosotros nos despedimos ya por hoy, volveremos la semana próxima, el próximo lunes, a la misma hora, y esperemos poder comentar que el Granada ha vuelto a recuperar esa frescura que se comenta, esperemos consiguiendo los 3 puntos frente a un duro rival como será la Unión Deportiva Las Palmas. Buena semana y nos vemos.